Lamentaciones capítulo 3, verso 40. Dice la palabra del Señor lo siguiente: examinemos nuestros caminos y escudriñemos y volvamos al Señor. Cuando el alma se desmorona, es el título para la prédica de esta mañana. Y leímos un pasaje que se encuentra en Lamentaciones, donde se nos exhorta o se nos lleva a que debemos de examinarnos todos los días. Es importante que todos los días nosotros nos examinemos, que miremos muy al interior nuestro de cómo es nuestro caminar hacia el Señor. Y si por algún motivo nos estamos desviando, ya sea muy poco, pero identificamos que no tenemos esa misma pasión, ese mismo gozo, que tal vez estemos haciendo cosas que no son bien vistas, pues debemos de retomar el camino y volver al Señor. ¿Quién lo cree? Y el enfoque de la prédica del día de hoy es acerca de eso, que reflexionemos cómo estamos en nuestro interior. Y es un llamado también al arrepentimiento, a reconocer las faltas que tal vez hemos cometido. Así que ese es el enfoque o el objetivo principal de esta enseñanza. Y quiero hablarles de un personaje bíblico muy conocido por todos, Sansón. Considero que todos los que estamos aquí presentes hemos escuchado alguna vez de Sansón, ¿cierto? Hemos hablado también en esta iglesia acerca de él. Y era un hombre que fue separado por Dios desde su nacimiento. Imaginemos por un instante la bendición tan grande, el compromiso y la responsabilidad de este hombre, separado por Dios desde su nacimiento. Y no era una tarea fácil la que le correspondía. Su llamado era ser libertador de Israel. Dios, como todos lo sabemos, le había otorgado ¿qué? Una fuerza sobrenatural. Era un hombre con muchísima fuerza, pero también tenía un llamado muy claro y específico: vivir en obediencia y fidelidad. Y esto no le corresponde solamente a Sansón, sino también a nosotros. Nosotros, mis hermanos, tenemos ese llamado de vivir bajo la obediencia y la fidelidad. Y muchas veces nos cuesta trabajo. Y podemos verlo en el caso de Sansón. ¿Por qué? Porque su fuerza, como lo acabamos de decir, era algo imponente. Me imagino que a los lugares donde él llegaba, pues se reconocía por su estatura, su tamaño, su fuerza. Pero su alma empezó a resquebrajarse lentamente con cada decisión equivocada que tomaba. Cada vez que nosotros tomamos una decisión equivocada en nuestra vida, lo mismo ocurre con nuestra alma. Empieza a resquebrajarse o desmoronarse. Se empieza a deteriorar. Y existe un proverbio en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy para esta enseñanza, que cuando lo leemos podemos, o yo me imaginaba, ¿será que en su vida Sansón pasó por un lugar como este y vio esa imagen? ¿Y será que tal vez le llamó la atención, sintió dolor por lo que estaba haciendo con su vida? No lo sabemos, pero esa imagen que vamos a describir con este capítulo de Proverbios 24, podemos también entender que nuestra alma se puede encontrar igual como la que se encontraba el alma de Sansón. ¿Y qué podemos ver en este versículo? Dice que un hombre pasó frente a una casa. ¿Y qué observó en esa casa? Que sus espinos habían crecido y también sus ortigas. Y que la piedra o la cerca que cuidaba esta casa también estaba destruida. Eso es lo que podemos ver en Proverbios 24, 30 y 31. Y creo que Sansón pudo imaginarse esta escena si tuvo la oportunidad de pasar por una casa en estas condiciones. No sé si usted ha pasado por alguna casa
tal vez abandonada, que se encuentra con unas condiciones parecidas. ¿Lo ha hecho? Creo que todos hemos visto o hemos pasado por lotes que están abandonados y uno ve cómo esa hierba empieza a crecer. Y si no se tiene control sobre eso, pues llegan después las plagas y lo que hay a su alrededor se empieza a desmoronar. Es lo mismo con nuestra alma. Lo mismo le puede ocurrir a nuestra alma. Y esa viña de la cual se menciona aquí en este pasaje representa nuestra alma. Este varón, a pesar de su fuerza, había permitido que los deseos de su carne tomaran control de su vida. Amén. Eso es lo primero que debemos de entender. Él permitió que los deseos de su carne tomaran control de su vida. Después, ¿qué vino? La negligencia espiritual. Cuando el enemigo puede penetrar a nuestras vidas causando en nosotros que la carne esté en primer lugar que el espíritu, pues empieza la negligencia espiritual. Ya no adoramos con la misma intensidad, ya no buscamos a Dios como lo hacíamos antes. Las ganas de asistir a la iglesia también menguan. En fin, empiezan a pasar muchas cosas por nuestra mente que nos desaniman. ¿Qué hizo Sansón? Él empezó a desanimarse con sus constantes visitas a tierras extranjeras. Cuando él iba a estos lugares, ¿qué apreciaba? Mujeres hermosas. Y se empezó a dejar cautivar por estos deseos de su carne. Y luego, esto se convirtió en un patrón y desobediencia continua. ¿Qué es un patrón? Es algo que se repite de manera paulatina o por ciclos, se repite. Pero ¿cómo empezó a desmoronarse el alma de Sansón? ¿Fue de inmediato? Fue con el tiempo, fue poco a poco. Y lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. Empezar poco a poco a sentir un desánimo por las cosas de Dios y darle cabida a ese desánimo a nuestras vidas. Cuando menos lo pensamos, ya ha tomado mucha fuerza esos espacios que sabemos que pueden a la larga hacernos muchísimo daño. Y esta era la condición de este varón. Se convirtió en un patrón de desobediencia, porque empezó también a ignorar los mandamientos de Dios y perdió el propósito que Dios había trazado en su vida. ¿Qué quiere el enemigo para usted y para mí? Que nosotros perdamos el propósito. Amén. No sé cuál sea el tuyo. Yo sé cuál es el mío. Pero cuando llega ese desánimo, ¿qué ocurre? Empezamos, mis hermanos, a menguar en ciertos aspectos. Y ya el gozo que sentíamos, ya el amor, el anhelo por las cosas espirituales, las cosas de Dios, no es el mismo. Cuando permitimos pequeñas zorras, como la misma palabra lo dice, pequeñas zorras que llegan y arrebatan la bendición. Y para Sansón esto se convirtió en algo repetitivo, algo sin terminar, pero el Señor continuamente nos advierte sobre las consecuencias de apartarnos de Él. Dice la palabra que separados de mí, nada podéis hacer. Y Sansón estaba distanciado de Dios. Y ese alejamiento pues provocó que su alma se llenara de espinos y su propósito quedara ahogado por las ortigas, es decir, por la maleza, por el pecado, que es lo que representa en nuestras vidas. La maleza para nosotros representa eso, el pecado, que puede envolver nuestra alma. Y pregunto, ¿cómo crece la hierba? Si usted tiene un solar en su casa, un patio, crece como rápido, ¿cierto? De un momento a otro usted ha desherbado, ha quitado esa maleza, pero a los días, ¿qué ocurre con eso? Vuelve y nace. Y si se descuida, empieza a crecer muchísimo.
Finalmente, Sansón cayó en manos de los filisteos, cegado no solamente en su área física, porque sabemos que le sacaron sus ojos, sino que también cegado espiritualmente. La fuerza se había disminuido, ya no lo acompañaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor no estaba con él. Pero en la vida de Sansón, este hombre tomó malas decisiones, y por cada decisión prudente, cada concesión que él se permitía tener en su vida, que es una concesión, una pequeña licencia de decir yo puedo hacer esto y creo que no va a tener consecuencias en mi vida. ¿Cómo me doy cuenta si me estoy dando una concesión? Cuando usted se pregunta lo siguiente: lo primero, si hago esto no creo que esté cometiendo ninguna falta. Cuando usted dice no creo, es porque ya sabe que la va a cometer. Y segundo, todo el mundo lo hace. Y empezamos a sentirnos bien, pero a sentirnos bien frente al mundo, porque eso es lo que el mundo nos muestra. Pero mal frente a Dios. Amén. Esas son las pequeñas licencias, las pequeñas concesiones que llevaron a Sansón a que su alma se desmoronara. Amén. Fueron cosas imperceptibles. No fue de una manera repentina, fuerte físicamente, pero débil en qué? En sus decisiones. Que al final esas decisiones lo llevaron a encontrarse sin el respaldo de Dios. Pero antes de continuar, quiero explicar el significado de una palabra que tiene que ver mucho con el tema que hoy vamos a tratar, con este sermón, que es detrimento. No sé si ustedes lo han escuchado. ¿Se han escuchado esta palabra? Claro. Detrimento. Veamos qué significa la palabra detrimento. Proviene del latín detrimentum, que significa ¿qué? Pérdida, daño, literalmente un roce. Pérdida, daño, literalmente un roce. Pregunto, si nuestra alma está desmoronada, ¿hemos sufrido pérdida? Sí. ¿Hemos sufrido daño? También. ¿Y ese roce qué significa? Las pequeñas licencias o concesiones que podemos nosotros creer que nos podemos permitir. Pero como el caso nuestro es espiritual, veamos qué significa el detrimento desde ese aspecto, desde el aspecto espiritual. Puede definirse como la pérdida, daño o deterioro progresivo de nuestra relación con Dios y de la salud de nuestra alma. El detrimento espiritual ocurre cuando a través de nuestras decisiones, acciones o negligencias permitimos que algo se erosione, se desgaste. Amén. Ahora, el detrimento espiritual es algo paulatino, imperceptible, es decir, usted no se da cuenta. ¿Quiénes se dan cuenta? Los que están a su alrededor, pero uno no. Uno cree que está bien. Muchos desafortunadamente reaccionan cuando han tocado ¿qué? Fondo. Cuando no hay a dónde más ir. Pero ¿será que Dios quiere eso para nosotros? ¿Que toquemos fondo? ¿O que reaccionemos desde ahora cuando hay tiempo a que nuestra alma se restaure? Nuestras decisiones, sean pequeñas o grandes, moldean nuestra vida espiritual, emocional y física. ¿Quién lo cree? Nuestras decisiones, toda decisión que tomamos, sea una decisión que pequeña o sea una decisión grande, va a moldear nuestra vida espiritual, emocional y física.
¿Qué requiere usted para tomar las mejores decisiones? Y requiero yo tener discernimiento, mis hermanos. Son muchos los factores que contribuyen al detrimento espiritual. Vamos a ver algunos de esos factores y los vamos a tomar del Proverbios capítulo 24. Yo le pido el favor de que se ubique en Proverbios capítulo 24, verso 30. Dice el proverbista: pasé junto al campo del hombre ¿qué? Perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Qué vio la persona que escribió el proverbio? Vio un terreno descuidado. Es una representación simbólica del alma que ha sido abandonada al deterioro espiritual. Es el resultado de las decisiones negligentes. Un terreno abandonado. Usted puede verse muy bonito por fuera, amén, muy bien arreglado o muy bien arreglada, muy bien vestida, pero ¿cómo está tu interior? ¿Cómo está tu alma? ¿Está desmoronada? ¿Está en ruinas? Ese es el terreno que debe a nosotros importarnos en el día de hoy. Pero las decisiones o las malas decisiones y la negligencia llevan a que ese terreno esté abandonado, que se pierda esa conexión con lo espiritual. ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros vivos como hijos de Dios? La conexión que hay con el Señor. Amén. Es lo único, mi hermano. Amén. Es lo único. Eso es lo que nos mantiene vivos. Amén. Por eso es que hay tanta persona siendo cristiano que vive una vida de ruina, y no me refiero a una ruina física, sino una ruina espiritual. Están tratando de buscarle un sentido a su vida, un propósito. Es porque han perdido esa conexión. En un momento de la vida se rompió esa conexión con lo eterno, con lo espiritual. ¿Cómo percibo que el terreno ha sido descuidado? Abandono de la oración y de la lectura de la palabra. Ya no siento gusto por leer la palabra de Dios. Me cuesta trabajo orar. No lo hago de vez en cuando. Lo hago cada 8 días cuando llego a la iglesia. Leo un versículo o escucho los versículos que lee el pastor. Así empieza ese detrimento espiritual. Y también con las pequeñas concesiones, es decir, las licencias que debilitan la fe. Dice la palabra en Cantares 2:15: las pequeñas zorras echan a perder las viñas. Ahora, verso 31. Dice la palabra que habían crecido ¿qué? Los espinos. Los espinos que distraen. Estos espinos representan las distracciones y preocupaciones que afectan nuestra vida espiritual. Yo sé que todos los días podemos tener afanes, mis hermanos, pero Dios quiere que en nosotros esté la paz que Él solamente puede proporcionarnos. Amén. ¿Pueden llegar afanes a nuestra vida? Claro que sí, pero no podemos dejar llevarnos por eso. Porque esos espinos, ¿qué hacen, mis hermanos? Y esas distracciones, esas preocupaciones, eso ahogan, distraen. Dice la palabra en Mateo 13:22, cuando habla del sembrado entre espinos. Dice que este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogaron y se hace infructuosa. Las distracciones mundanas y las preocupaciones excesivas. Eso representan los espinos. Ahora, en ese mismo versículo, el verso 31 de Proverbios 24, hablan de los espinos que acabamos de explicar, pero también están las ortigas que asfixian el alma. Las ortigas, mis hermanos. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto el terreno
Hemos visto los espinos y ahora vamos a ver las ortigas. ¿Qué son las ortigas? Son unas plantas que son invasoras, que son agresivas, que son tóxicas. Ahora pregunto, ¿qué lo asfixia a usted y qué me asfixia a mí? El pecado, mis hermanos. Cuando no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y aquí podemos ver cuáles son esas ortigas que asfixian nuestra alma. Primero, la separación de Dios, porque si hay pecado, ¿hay qué? Hay separación de Dios. Y aquí quiero también ser muy claro, porque ¿qué predica el humanismo? ¿Qué dice? Que no, que usted puede estar tranquilo, que Dios es ¿qué? Amor. El universalismo también lo dice, ¿no? Que Dios es ¿qué? Dios es amor y Él nos acepta a todos, así como somos. Pero la palabra de Dios que nos enseña que cuando hay pecado hay ¿qué? Hay separación. Se pierde la comunicación, la comunión con Dios. Y esa separación de Dios nos lleva a tener culpabilidad y estancamiento. Amén. Entonces me siento culpable. Digo, bueno, lo que estoy haciendo está mal hecho. Pero además de eso, me he estancado espiritualmente. ¿Cómo se encuentra en este momento la casa? Mire que empezamos narrando el terreno, los espinos y ahora las ortigas. Ya podemos ver que la casa está ¿qué? Abandonada. ¿Por qué? Porque los espinos han crecido. Esos afanes del mundo, esas ortigas que representan el pecado, asfixian nuestra alma. Pero falta un elemento que también debemos de considerar. Y dice el verso 31 del capítulo 24 de Proverbios. Y he aquí por toda ella, es decir, por la casa, habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ¿qué? Ya destruida. Amén. Su cerca de piedra. La cerca rota que me expone al peligro. ¿Cómo empezó todo? De una manera paulatina, imperceptible. Una casa sin puerta es una casa que está desprotegida, que está expuesta, como dice mi hermana. Y cuando a lo que quiero llevarlos es que nos imaginemos esa casa. Empezó como con algo que tal vez no se veía a primera vista. Empezó a crecer los espinos, empezaron a crecer las ortigas, el terreno se empezó a ver descuidado y por último, ¿qué pasa? Como la casa está abandonada, ¿qué hacen los ladrones cuando ven una casa que está abandonada? Inmediatamente entran a esa casa. Y ahí sí, querido hermano y hermana, tengámonos duro. Si se ha llegado a ese nivel, porque está usted sin cobertura. ¿Qué puede llevarnos a descuidar nuestra casa o terreno? Pregunto, ¿qué creen ustedes? Bueno, yo los invito a que sigamos leyendo este proverbio para ver qué nos muestra la palabra. Dice el verso 32 al 34: miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Estamos hablando de un hombre sabio, porque este hombre del cual se habla aquí en el proverbio fue un hombre que aprendió de una lección. Amén. Él vio algo y de inmediato aprendió, es decir, él no pasó por eso. Y mi hermano Alex el otro día hacía un comentario de eso, nunca se me olvida, decía: un hombre inteligente
es aquel que comete un error y ya no lo vuelve a cometer. ¿Quién lo cree? Dice, pero un hombre sabio es aquel que aprende de los errores de los demás. Dice, si yo veo que eso le pasó a esta persona, de inmediato hago un alto. Dice, yo no quiero eso para mí. Aprendo ¿de qué? De las situaciones ajenas. Eso hace un hombre sabio y una mujer sabia. Y este hombre del cual se habla en el proverbio era un hombre sabio, porque él dice, miré, observó, y que hizo, y lo puso en su corazón. Y eso es lo que yo quiero que usted se lleve esta mañana, que usted primero mire, escuche lo que hemos hablado y ponga eso en su corazón y tome consejo. Dice este hombre, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Amén. Y no me estoy enfocando desde la parte física. Estoy hablando ¿de qué? De la parte espiritual y del alma. Nuestra alma, si se descuida, va a tener necesidad, va a estar pobre y va a permitir que llegue un hombre armado. ¿Quién es ese hombre armado que llega a destruir su casa? El enemigo. ¿Por qué? Porque usted voluntariamente abrió las puertas. Amén. Querida iglesia, el descanso físico es necesario, pero el descanso espiritual excesivo puede llevarnos al abandono. Cuando nos relajamos en la vida cristiana pensando que no es urgente trabajar nuestra relación con Dios, permitimos que la pereza espiritual invada nuestro corazón. La relajación y la comodidad. ¿Qué debo hacer? Según lo que hemos estudiado con este proverbio, mis hermanos, debemos de levantarnos, debemos de actuar, debemos de estar, tenemos que dejar de estar relajados, acomodados. Hay una promesa. Dice Isaías 61, verso 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Mis hermanos, depende de nosotros cuál sea el futuro de nuestros hijos. Depende de nosotros. Levante su casa primero para que tenga la fortaleza de levantar también la vida de sus hijos. Y hay aquí una promesa y también una gran responsabilidad de nosotros. ¿Quiénes quieren que su casa sea restaurada? Amén. Gloria a Dios. Yo creo que todos queremos que nuestra casa sea restaurada, que nuestra casa sea levantada y que nuestras generaciones, mis hermanos, también perduren. Que nuestros hijos haya bendición, que en nuestra casa haya paz, haya amor. Pero debemos de empezar por nosotros mismos. No importa cuán descuidada o destruida esté tu casa, Dios tiene el poder de restaurar todo para su gloria. ¿Quién lo cree? Dios tiene el poder. Él es capaz de hacerlo. No importa cómo estés, porque aquí no venimos a juzgar a nadie. Venimos a dar una palabra de esperanza. Hay posibilidad, pero tengo que disponerme. Tengo que restaurar, Señor. Quiero restaurar mi casa. Quiero levantar esos cimientos que se han caído. Aquí estoy, Señor. Me coloco en tus manos. Ayúdame. Ayúdame a despertar de ese sueño espiritual. Quiero tomar esas herramientas, porque eso es lo otro, ¿no? Cuando usted va a levantar algo que está destruido,
¿Se requiere de qué? De herramientas. ¿Y cuál es una herramienta espirituales que nosotros tenemos a la mano y que las hemos descuidado? La palabra, la oración, la convivencia, el ayuno, tantas herramientas, mis hermanos. Es la única forma, la única manera de levantar y restaurar esos muros que están caídos. Pero vuelvo y reitero, ¿de quién depende? De nosotros mismos. El Señor te llama hoy a regresar y reconstruir. Su gracia siempre está disponible para limpiar, para sanar y para renovar. Su gracia está disponible ¿para qué? Para sanar, para limpiar y para renovar. Amén. Eso hace la gracia de Dios en nosotros.